Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psique. El día de hoy estamos en un podcast más de Zona Psique. Y pues bueno, el tema de hoy es las mujeres del psicoanálisis. Todas las mujeres que han estado detrás de la teoría psicoanalítica, ¿verdad? Y para empezar desde los casos de estudio que tuvo Sigmund Freud, ¿no? Como Ana O. eh, Todos estos casos, de alguna forma, el lado femenino tiene que ver con este estudio de la psique. Si contamos o hacemos referencia de estos grandes psicoanalistas que han aportado a la teoría, pues nos encontramos pues con Sabina Spirley, ¿no? Lou Andrea Salomé, con Anna Freud, nos encontramos con Melanie Klein, con Francois Dolto, con Julia Kristeva, Joan Riverier, entre otras, ¿no? Como Rudinesco también. Y bueno, para este tema, pues me va a hacer compañía, colaboración, quien es Paola Franco. Ella es psicoanalista en Ciudad de México y es representante de Lapsus de Toledo, España, aquí en México. Hola Paola, ¿cómo estás? Bien, Carlos, gracias por la invitación. Qué interesante este tema sobre las mujeres, ¿no? Sí, lo hablábamos fuera de la cámara, de la importancia pues del lado femenino, de la psique, ¿no? La psique femenina, porque de alguna forma la mujer tiene mucho que ver con el análisis, porque de alguna manera la mujer es muy persuasiva, resiente todo lo que es la relación humana, ¿no? Sí, pues ahí están, como decías, los casos de Freud, ¿no? Emily Bond, ¿no? La carnicera, la bella Ujú. carnicera, ¿no? Ese es un caso tremendo, sí. Y también está el caso Dora. El caso Dora, exactamente. Y claro, cabe decir que hay otros casos que son ya de hombres, o en el caso del niño Juanito, ¿no? Pero dijésemos que el lado femenino tiene mucho que ver con la teoría de Freud, porque si estudiamos el caso de Ana O, que fue su primer caso, él aborda ¿cómo le llama? La represión, en este caso la represión femenina, por, eh, por el padre, ¿no? O sea, por causa del papá. Y en ese caso también tiene que ver la psicosomatización, porque se le dormía parte del cuerpo cuando hablaban del trauma. Entonces Freud se dio cuenta que si hablaba más del trauma, de alguna forma disminuía esta tensión o esta psicosomatización. Y eso es un caso muy interesante dentro de los que ha estudiado él, porque también estudió lo que son los embarazos psicológicos, ¿no? Sí. Ahorita me estaba acordando de una película que se llama Agustín, que es de Charcot. Ahí sale Charcot atendiendo a Agustín, pero Ajá. justamente en la salpetría y era un caso de histeria femenina. Entonces ves cómo el cuerpo se paralizaba y todas estas escenas que hacían las histéricas en aquella época, que Ujú. no son muy diferentes a hoy en día, ¿no? Hay muchas parálisis de cara, de cuerpo, Sí, de ciertos lugares, pero en realidad son zonas erógenas que cada quien feminiza de alguna manera. y cada quien lo erotiza también de alguna forma. Eso es muy cierto. Hoy en día existen todos estos de las parálisis, pero no son muy contadas. Primero porque son casos muy particulares y segundo pues por la pena social o el que dirán. No lo comentan mucho, pero sí, sí son casos muy, y que coexisten en la era actual, ¿no? Y bueno, yo les voy a hablar un poquito de Anna Freud, porque pues aunque sabemos que es clásico, sabemos que ella de alguna forma fue la que descubrió los mecanismos de defensa del yo, y que esa es una tesis que aborda poderosamente. Cabe decir que entre ella y Melanie Klein pues son las inauguradoras del psicoanálisis para niños, por así decirlo, porque en aquel entonces era un mito así de que, ¿cómo crees que vas a analizar a un niño, no? ¿Qué te puede decir un niño? Y no, pues ellas decían, no, que la mente infantil tiene mucho que decirnos. Para empezar, porque es lúdica, simbólica, ¿no? Se dio Pues mucho. hay Entonces, ahí como algo que podemos encontrar muy particularmente, que es la pulsión de la curiosidad, ujú, y esa pulsión de la curiosidad es femenina. o sea, Entonces, si los niños cuentan con esa pulsión de curiosidad,
es una gran ventaja para todos, para ellos, para su vida, para todo, porque justamente esa curiosidad es lo que mueve a lo femenino, lo que movió a Eva, por ejemplo, cuando le ofreció a Adán el fruto prohibido, ¿no? Ujú. Esa pulsión de Sí, curiosidad de saber. sí, claro, que lo referimos como un mito cristiano, pero pues tiene ahí un conocimiento, por así decirlo. El mismo Sigmund Freud decía que los mitos se mantenían como una forma de encapsular el conocimiento hacia las nuevas generaciones. Y ahorita me hiciste acordar con esto de los mitos bíblicos, pues poderosísimamente a Lilith, ¿no? La primera mujer creada, eh, y la cual, al no aceptar el subyugo de Adán, ¿no? Es rechazada por Dios y la manda a los infiernos, ¿no? Ahí ella cohabita con estos seres y se le considera como la madre de todos los demonios y de todos los vampiros, ¿no? Es un mito, claro, pero ha perdurado sobre todo en la cultura judio-cristiana, ¿no? Pues un mito que llegó a la literatura, ¿no? Porque Sí. está este libro de Dostoyevsky de los demonios, que en realidad es como comparada a la mujer en todo caso como mujer. El diablo enamorado de Casonte, un italiano, una novela como del siglo XIX, XVII. Ujú. Y por otro lado está este libro muy conocido de los diarios de Mark Twain, de Adán y de Eva, que Exacto. es como muy curioso, muy chusco, pero es muy bueno justamente colocando a la mujer en un papel femenino y al hombre no tan femenino, ¿no? Ujú. Sí, sí, ha llegado a la literatura, al cine, a la literatura vampiresca o vampírica con Anne Rice, ¿no? Que toda su saga vampírica, pues también tiene esto de la Reina de los Condenados, donde habla precisamente de Lilith. De alguna forma es esa reivindicación de la mujer. Lilith tiene mucho que ver ahora con el pensamiento feminista actual, ¿no? De que a mí no me someten, yo tengo mi propio criterio, yo tengo mis propios derechos. Toda esa cuestión impregna un poquito esa parte. Eh, bueno, también comentarles que cuando se crea a Eva, ¿no? En este mito, Dios dice, bueno, para crearla y sea igual, ¿no? Pues la voy a sacar del mismo hombre. Ese es el mito que le saca la costilla que está cerca del corazón. Como el mito de que siempre la mujer debe estar cerca del corazón del hombre. Suena muy romántico también, ¿no? Pero de alguna forma, pues vemos que las relaciones que más prosperan son esas, ¿no? Psíquicamente las que no hay una lucha de poder, ¿no? Pues ahí también podemos ver cómo en el lenguaje, no es que haya dos sexos en el lenguaje, ¿no? Hay solamente un sexo. Ujú. Por eso el lenguaje está construido en base a un sexo, cosa que no les gusta mucho a las feministas, Sí, también. pero en ese sentido, pues ahí está todo, no es que haya un lenguaje para hombres y un lenguaje para mujeres, un lenguaje inclusivo como tal. Ya el lenguaje habla de todos, ¿no? Sí, en lugar de decir todes. Sería muy complicado cambiar todo el lenguaje, sin embargo, pues es algo que se ha estado buscando. Y esto que decías de las mujeres y el psicoanálisis, por ejemplo, Rudinesco tiene un libro que se llama Revolución y Feminismo. Ujú. Fue como la primera que quiso plasmar ahí, Sí, justo la no. revolución y el feminismo, y estuvo de acuerdo con eso. Pues ya ves que ella es historiadora y entonces le gustaba mucho Ujú. investigar sobre este tipo de temas y cosas, ¿no? Sí, no, yo admiro mucho a Rudinesco porque la verdad, sinceramente, yo tenía muchos prejuicios como hombre, pero los fui trabajando en la lectura de Rudinesco, precisamente. Entonces, sí, es algo personal que yo ahí aprendí, ¿no? Porque ella, de alguna forma libera muchas cuestiones ahí y en su época, pues fue irruptiva también, ¿no? Transgresora, porque en su época, pues, no había tanto apoyo, por ejemplo, a esto del LGTB, ¿no? Y ella lo mencionaba en sus libros, ¿no? Que ella apoyaba al movimiento o a los que tenían esa condición. Sí, es muy interesante la posición de las mujeres.
esta Julia Kristeva también tiene estudios sobre cuestiones femeninas, Ajá, pero es a partir del exacto. lenguaje. El lenguaje es a partir de la castración. Sí, que eso es algo muy interesante. Por ejemplo, la mujer tiene una facultad enorme, aparte de ser el primer objeto, el objeto A con mayúscula, tiene la gran misión, ¿no? De aportarnos el lenguaje, el habla, ¿no? Y eso es lo más grandioso que existe en la mujer, ¿no? Yo Sí, pues aprendí la a es hablar gracias materna. a mi mamá. Sí. Y también están todas estas psicoanalistas que hablan sobre mamás, ¿no? Sobre madres. Sí, sí, exacto, ¿no? Por ejemplo, la función de un profesor, curiosamente, es como un reemplazo, subjetivo de los padres. Es una extensión del padre o de la madre, ¿no? Por eso hay eso de que, oye, yo admiro tanto a este maestro porque es como una representación como paterna, ¿no? O tanto a esta maestra porque es como una representación de mi madre, lo que nunca me dijo mi mamá, ella me lo cuenta, ¿no? De alguna forma. Sí, pues sí, estoy tratando de recordar, ¿no? Los hijos de Yocasta, un libro que Mm, habla sobre la maternidad. exacto. Sí, y eso es importante porque los maestros actualmente, cabe decir que más allá de juzgarlos, yo siento que muchos no tienen la vocación, están porque no tienen otra cosa que hacer. Y otros pocos sí los tienen, cabe decir. Y yo siempre alcé la voz ante eso, ¿no? Cuando yo fui maestro. Por eso no les gusté, no le gusté al sistema. Por eso estoy Sí, haciendo pues podcast. es que al sistema lo femenino no le gusta. Sí, ¿no? O lo No hay creativo. forma de que les guste. Sí. Hay una imposición siempre, autoritaria, ¿no? Sí, ante la duda, la incertidumbre, lo masculino. Exacto. Y eso lo vemos en política, hasta en las ciencias también cabe decir, ¿no? Porque hubo muchas décadas donde pues silenciaban a la mujer, de alguna forma la menospreciaban, hasta en el arte, ¿no? Sí, pues por ejemplo, hay mucha gente que cree que el psicoanálisis es misógino y que no tiene un lugar para la mujer, pero en realidad creo que ese punto es muy importante porque no es así. Si fue algo que se preguntaron Freud y Lacan fue qué quiere una mujer, el lado femenino, Ujú. sobre la feminidad, no Sí, sobre una mujer como tal de cuerpo biológico, sí, sino estaban preguntándose las lógicas inconscientes. exacto. Y hay una diferenciación entre Lacan y Freud, ¿no? Muy importante y considerable, que, bueno, a ver si nos alcanza el tiempo. Y Freud decía, no, la mujer es ese continente no conocido, ¿no? Y de alguna forma Lacan decía, bueno, es que la mujer no existe porque tiene alguna relación más que nada con lo inconsciente, ¿no? Con el deseo. El deseo femenino es incognoscible de alguna forma, ¿no? Sí, es muy interesante y ahora ya se puede ver más en películas, en series, en donde podemos ir conociendo eso. De hecho, hay una serie de Alex de la Iglesia que es de maternidad, creo, me parece. No Ujú. me acuerdo bien del título, pero es interesante también, Ah, porque sí, ya hay muy bueno. temas que ya no son tan tabú como antes, ¿no? Sí, sí es lo que te iba a decir. Es eso, ese director que dices es muy bueno, y también es que la gente ya es más crítica actualmente, como que ya se pregunta más cosas de sí mismo que antes, hace décadas, ¿no? Y eso ayuda mucho el psicoanálisis también, cabe decir. Bueno, nos queda un minutito. Sí, es muy interesante esta cuestión de las mujeres y bueno, mujeres psicoanalistas hay muchísimas, ¿no? Hay de tantas mujeres de las cuales se puede hablar de la época de Lacan, Ujú. porque en la época de Freud pues estaba Marie Bonaparte, Luz Salomé, con la Sí, cual tiene una correspondencia increíble, en donde ella aprendió y él también aprendió mucho de ella. claro. Y cabe decir que, bueno, en la actualidad, a mí personalmente,
me inspiró la doctora Cristina Hark también, ¿no? A muchas cuestiones dentro del psicoanálisis, y es una psicoanalista contemporánea, Y pues claro, ahí está su libro de La Madre Estrago, ¿no? ¿no? Ujú. Y Claro, tiene otra novela, Burbuja de Amor y Hermanas, ¿no? y que vamos a hablar de su novela próxima, pero dame un minutito y regresamos para hacer un breve corte. Un podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente. Siempre con la... Bueno, ya estamos de regreso en este breve corte. Hablábamos de las mujeres del psicoanálisis y de las mujeres contemporáneas, ¿no? De la doctora Cristina, que también ha hecho pues, mucha labor con Lapsus de Toledo, España, que es la asociación que representa, de la cual es pues, fundadora. Y decíamos, ¿no? De sus novelas. Y actualmente está por sacar esta que se llama Fratricidio, ¿no? Y considero que pues ahí es interesante también la novela. Se llama novela de corte psicoanalítico. Y habría que ver qué es lo que va a decirnos en esta ocasión acerca de qué nos va a hablar, qué tema va a agarrar. Así es. Bueno, te decía yo que la importancia de la mujer pues radica también en que emocionalmente la mujer percibe más y recibe más cosas, ¿no? Socialmente. Eh, en el entramado de que sabemos que la mujer pues nos da la llave simbólica del habla, del lenguaje, y que también nos da el factor de alguna forma emocional, ¿no? Y configura también parte de esto de lo que es el super yo, con esto de esto está bien hecho, no hagas esto cuando somos niñas, ¿no? De que ya rompiste la maceta, pero pues no está correcto. Todas esas cuestiones empiezan a permear en la psique humana, en el niño, y pues nos empieza a dar esa configuración entre el bien y el mal también, ¿no? Pues fíjate que hace ratito nombraste a Sabina y Sabina justamente habla sobre la pulsión destructiva y sádica y de ahí Freud retoma para hablar sobre la pulsión de muerte. O sea, las mujeres también han creado conocimiento psicoanalítico. Claro. Y eso es súper interesante porque, bueno, muchos ya han hablado de Anna Freud, ¿no? Pero de alguna forma es súper interesante también su biografía porque ella particularmente fue la que estuvo muy apegada a Freud, ¿no? De alguna forma ahí hubo, pues sí, algo edípico, por así decirlo, pero también le dio mucha continuidad a sus conceptos, que si no hubiera sido por ella, hoy no hablaríamos de mecanismos de defensa, para empezar, ¿no? Y claro, sobre todo que, pues muchos piensan que le cedió la obra, ¿no? De alguna manera a Ana. Ana fue quien lo cuidó en sus últimos años de vida, más que Marta. Sí, sí, exactamente. Mucho más que Marta, ¿no? Bueno, aquí ya son suposiciones, pero lo que sí podemos decir es que ella trabajó dentro de la obra de Freud, y eso yo creo que es lo importante, ¿no? Ya en su momento, por ejemplo, dirá Lacan, pues yo no viví en la época de Freud, pero de alguna forma me metí a leer a Freud y soy el único que ha leído a Freud, ¿no? No, y curiosamente lo mismo le pasa a Lacan con Judith Miller. Judith Ajá, Miller, quien se casa con Miller, sí, y cierto. bueno, ahora Miller ya es el dueño de todo, pero Judith Miller estuvo en la escuela de psicoanálisis que hizo Lacan. Ella se quedó ahí y es quien funda ahora la escuela milleriana, ¿no? Que Ujú. ya se le quedó a Miller también, pero ahí está también la hija de Lacan todo el tiempo haciendo investigación sobre psicoanálisis y respaldando a Lacan. Sí, que eso es muy interesante, ¿no? Miller tiene muchos aportes y también algunos lo han criticado, ¿no? Porque, bueno, las críticas básicas que son pobres, de alguna forma, si lees a Lacan, tienes que leer a Miller, ¿no? Para entenderle. Si lees me explico, o sea, como que de alguna forma es, sí es ordenado esto, pero también recibe muchas críticas porque de alguna manera es como que piensan que se idolatra también entre los psicoanalistas, ¿no?
Sí, pues sí. También esta otra mujer que estuvo en los cursos con Miller, está Catherine Millot, que también sale en las fotos, que es psicoanalista, que fue pareja de Lacan y escribió La vida con Ah, sí, Lacan. sí, sí, cierto. Muy conocida ella. Tiene también temas sobre transexualismo y sexualidad ahí. Ujú. Ahorita no recuerdo el nombre de esta, pero creo que era una princesa, ¿no? Que, Bonaparte. sí, ¿verdad? Marie Bonaparte, María Bonaparte, exactamente, también ella. quien Este, ayuda a salir a Freud de Viena. ajá, exactamente. Sí, pues la mujer ha tenido parte esencial en el trabajo psicoanalista, ¿no? ¿Cómo se llamaba ella? La que hacía decía que el psicoanalista le presta su oído al paciente, ¿no? No, qué Bueno, pipi. es importante hablar de que sí, el psicoanálisis en su parte más humana, por así decirlo, la parte más femenina es la cuestión, ¿no? Porque de alguna forma, ahora sí que la parte masculina ha dado muchos aportes, pero el psicoanálisis en sí mismo es una teoría de la praxis, ¿no? Y como lo vemos, pues las primeras prácticas fueron con mujeres, precisamente histéricas, ¿no? Pues justamente hay autoras que dicen que aspirar a una posición femenina es al final de análisis ya, ¿no? Sí. Cuando uno ya se pregunta, se cuestiona y hay esa chispa por seguir viviendo. Y no por eso, pues menos interesante. Por ejemplo, Pomier tiene un libro que se llama La Revolución Femenina. Ah, sí, Pomier, también es muy bueno. Ajá. También Carlos Monsiváis tiene un libro sobre feminismo. Es muy interesante porque ves como Sí, literatos y no solo psicoanalistas hablan sobre sí. esa cuestión. Que también alguien que estuvo aquí en México, Marta Lamas, con Frida Sal, hicieron un libro que se llamaba La Bella Indiferencia y justamente hablan de las posiciones femenina y masculina. Ah, ya. Sí, eso es muy interesante. Yo no sabía eso de este autor, ¿no? Que mencionas. La psicoanalista que yo mencionaba es Francois Dolto, ¿no? Uy, Dolto tiene un libro sobre feminismo muy interesante y justamente Lacan se basó mucho en ella para hablar justamente de estas posiciones. Así es. Y es muy interesante también el estudio que Dolto hace con los niños porque considera a los niños de alguna forma le otorga como voz. Sí, pues Dolto viene también de esta escuela inglesa, ¿no? Así es. Melanie Klein. Y acompañó a Lacan en muchos seminarios que él daba. Él era parte de su seminario. De hecho, en los escritos en los seminarios nombra a Dolto, sobre todo Sí, en los primeros seminarios, sí, y eso es muy discute con importante. ella. Ujú. Y aunado a que bueno, dejó también como un parteaguas en psicoanálisis moderno, por así decirlo, ¿no? Y hablamos también, por ejemplo, de Julia Kristeva, ¿no? Filósofa, lingüista y psicoanalista. Ella introdujo conceptos como lo abyecto, integró el psicoanálisis con el feminismo y la teoría del lenguaje, ¿no? Vemos que las mujeres del psicoanálisis han hecho aportes al feminismo también, ¿no? Sí, pues ella tiene un libro de correspondencia con Catherine Clement, que es antropóloga, tiene una bibliografía sobre Levi Strauss, y tienen justamente lo femenino y lo sagrado, un libro muy interesante. ¿De qué va lo femenino? ¿Qué es lo femenino? ¿Dónde encontramos lo femenino? ¿Cómo encontramos lo femenino en las diferentes culturas? Eso está súper interesante. Y fíjate que, bueno, en algún momento leía yo sobre filosofía y pues llegó a mí un documento de estos antiguos cristianos gnósticos y ellos hablaban del eterno femenino, del femenino como se representa en todas las culturas. Si lo hablamos desde Carl Jung, pues es esa parte de la madre, ¿no? La fuerza creadora. Sí, pues Y esto es lo pues, femenino, ¿no? Lo místico, lo ¿viste? que decía Michelle Eliade, Exacto. que él también tiene un libro sobre feminismo, Ujú. antropólogo.
Eso es súper interesante porque la parte femenina tiene luz y sombra, ¿no? La mujer puede ser luz y sombra, puede ser creación, puede ser destrucción. Lo podemos representar inclusive con como Kali, ¿no? Esta representación femenina de la diosa Kali, cómo al ejercer este movimiento de sus brazos crea y destruye al mismo tiempo, ¿no? Sí, es de las guerreras, ¿no? Ujú. De aquella época. También para defender, mucha gente todavía cree en ella. Ah, no, Es una sí, gran tiene todavía diosa. mucha fuerza. Eh, Reunado, bueno, aquí recordando a Dalton, ¿no? Que también uno de sus conceptos importantes es el cuerpo como portador de sentido, la imagen inconsciente del cuerpo, el síntoma como un mensaje y el papel de los padres, ¿no? Eso es algo bien importante. Sí, pues el papel de Dios Padre, ¿no? De lo que ha dejado en la cultura, Sí, de lo bueno, lo malo, lo oscuro, que, todo que esto ya que estabas mencionando. lo habló Freud en algunos de sus libros, la figura del padre, en la figura inconsciente del padre en las religiones, ¿no? ¿Sí? Y que no hay que perder de vista porque es una posición, ¿no? Una Es una posición que se posición. toma frente a las situaciones, incluso una posición que podemos ver que se toma frente al síntoma. Sí. Y hablando de eso y del feminismo y de la mujer, todo esto, yo te voy a hacer una pregunta, porque esta pregunta es muy simple y compleja a la vez, ¿no? Es la pregunta de ¿qué es ser mujer? Bueno, esa pregunta era la que se hizo Lacan todo el tiempo Todo el mientras estuvo tiempo. desarrollando su teoría, ¿no? Y es muy interesante porque finalmente una mujer va haciendo, no es que ya esté hecha, va Se va haciendo. construyendo, se va. Ajá, de hecho, Simón de Beauvoir le pedía una entrevista a Lacan para hablar, antes de la publicación del Segundo Sexo, y Ujú. Lacan le dijo, pues sí, pero nos tendríamos que ver como unas 4 o 5 veces, y ella decía, no, es que yo necesito sacar mi libro ya, no puedo esperar tanto tiempo, y no se pudo concretar eso. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si hubiera tenido Sí. esa cita, ¿no? Si hubiera De la tenido misma esa manera parte que de Freud imagen. estuvo Sí. muy cerca de Virginia Woolf todo el tiempo. Uy, sí, admirable, Virginia Woolf. Y ahorita me hiciste recordar a Janet Winterson. Es una escritora de inglesa que se le menciona como la Virginia Woolf moderna, ¿no? Y tiene que ver, Virginia Woolf es como la libertad literaria, ¿no? Para mí. Pues sí, se carteaba con Freud también, le hacía preguntas así, pues, ¿de qué se trata esto de la vida, no? Sí, En realidad esa yo creo que es la pregunta, ¿qué estamos haciendo en la vida, no? sí, o sea, Hombres y mujeres, ¿qué ¿no? ¿Y en qué sentido tiene? posición te vas a colocar? Sí, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, discutir el hombre es más que la mujer, esta guerra de sexismos? Yo creo que acaba como siendo una guerra de victimismos. Yo sufrí más que tú, ¿no? Y lo interesante es, por ejemplo, ahorita que decías de la escuela inglesa, está también esta psicoanalista Juliette Michel, que tiene un libro sobre las mujeres, y ahí ella pues postula que la reproducción, la maternidad, lo sociable, son como 4 cosas fundamentales para la mujer. Pero pues ya esa es la visión de qué cree cada quien que debe de ser una mujer o hacer, ¿no? Sí, y yo siento que la mujer, eh, más allá de lo biológico, se construye, se edifica, ahora sí que como un edificio, y se va creando a través de la cultura también, ¿no? Eso a mi parecer. ¿Por qué? Porque la mujer en África, pues obviamente va a querer cosas diferentes que la mujer de Nueva York. Habrá mujeres que digan, no, pues para mí un hombre tiene que ser proveedor, si no, no es hombre. Sí, Tiene sí, mucho que pues ver sí, con ahí eso. están todas las culturas amazónicas, ¿no? Que andan desnudas y no pasa nada porque es normal, es común. Y Ujú. si viéramos a alguien desnudo aquí es así como de qué barbaridad, ¿no? Sí, 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 entonces así como O que, sea, depende de la cultura qué es lo que pasa, pero el psicoanálisis nos da herramientas para todas estas situaciones. Por eso es muy importante conocer a todas las mujeres psicoanalistas que nos ofrecen tantas cosas desde su mirada femenina, tal cual. exacto. Y bueno, yo por ejemplo que he leído tus artículos, o
tus textos en Late. A mí particularmente me gustan mucho porque tú metes mucho la cultura pop, el arte, el cine, lo moderno, lo plasmas muy bien ahí con un sentido femenino. Y eso me gusta mucho de tus textos, ¿no? Es que creo que la cuestión femenina es un parteaguas, es una posición y es algo de lo que casi nadie habla. Se van por el cuerpo de la mujer, lo biológico, por si fueron misóginos o no, por tantas cosas y dejan de lado lo que realmente es importante que buscaba Lacan cuando planteó que es una mujer. Es lo femenino y lo femenino está en lo que hablamos, está en el lenguaje, está en el decir, Ujú. con lo que construimos, lo que Sí, damos, la palabra, el don de dar y recibir, es ahí lo femenino está haciendo lo sí, suyo. claro. Y, por ejemplo, ¿qué piensas de estas mujeres que dicen, yo no quiero trabajar, yo quiero abrir mi OnlyFans? Pues son muy libres, ¿no? O sea, si eso les gusta o les Y están gozando satisface, también de una libertad actual, ¿no? está bien. Y aparte es moda, es parte de la moda. Solo que de pronto puede ser, si no lo regulan, una cuestión muy gozosa, Sí, también. una cuestión destructiva, y no es por, como dicen ahora en los videos de TikTok, no es juzgar, sino más bien es puntuar que el goce pues no nos lleva a ningún lado, ¿no? Ni a hombres ni a mujeres, ¿no? Y Sí, justo porque es el exceso. Y el la, exceso pues, no nos lleva a ningún lado, exactamente. Y justo la posición femenina de alguna manera regula eso, o no, porque ahí está el caso de Medea, Sí. el caso Fíjate de... que te hubiera invitado yo a ti al podcast que tuvimos de las parejas swingers, porque fue un podcast que tuvimos ya aquí en Zona Chica. Y hablábamos de eso precisamente, de que el goce, esto que me hace gozar del otro, entra en lo imaginario, no está en lo real. Y eso es Sí, pues es algo, un cuerpo imaginario de alguna manera. sí, exacto. El cuerpo también se construye con el lenguaje, con palabras, ¿no? Y es ahí donde dice Lacan, ¿no? Ahora sé que se hace el amor por medio de la palabra, ¿no? Sí, solamente el lenguaje es lo que regula eso. Ujú. Es muy interesante eso. No sé si quieres ir ya como para introducirnos en la parte final, como algún mensaje final que quieras ir diciendo. Pues a mí sí me gustaría que la gente conociera más su parte femenina y no se angustiara tanto frente a su parte femenina. Hay tantas mujeres que se angustian ante su feminidad y no la dejan salir y entonces la Sí, recubren con capas de masculinidad que no exacto. las llevan a ningún lugar. Entonces lo único que están haciendo es reprimirse. Sí, No solo mujeres, hombres también. sí, totalmente. Entonces, aunque digan que el psicoanálisis era sexualidad, pues sí, el psicoanálisis era sexualidad para conocer nuestro cuerpo, para conocer qué somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, y Ujú. pues ahí la diferencia entre pulsión también y instinto, ¿no? No somos animales, es la palabra lo que nos va a ayudar a poder permanecer de alguna manera en este mundo, la cultura, ¿no? Claro que si quieren ahondar en ese tema, pues recomendable el malestar en la cultura de Sigmund Freud. Y es muy cierto que muchas mujeres tratan de negar inconscientemente su feminidad o su parte femenina por ciertos microtraumas también sociales que han experimentado con el hombre y sobre todo con figuras simbólicas autoritarias como el papá. ¿Por qué te pones ese vestido? Pareces prostituta, regrésate, ¿no? Y pues la represión a todo lo que da. Sí, no, en mis tiempos, ¿cómo crees que usaban eso, no? Pareces de las que trabajan allá en la esquina. Entonces, esas cuestiones hacen que la mujer se reprima y diga, ya no me siento tan femenina o no me debo sentir tan femenina. Y también en todo lo que habla, no puedes hablar de tal o cual forma, no te puedes reír así porque eres una mujer y debes de Sí, guardar la compostura. claro. No puedes hablar del placer femenino, como Moral, pura moral. sí. Y doble moral, porque, ¿no? También la sociedad es doble moral. En el hombre es oye, mira, tu hijo está jugando con muñequitas, pues, ¿cómo crees, no? O está jugando a la cocinita, pues, ¿cómo crees, no? Son cuestiones ya que son del siglo pasado, ¿no?
pero que siguen Y coexistiendo. por eso me llamó mucho una película que se llama Baby Gear, donde sale Nicole Kidman, Ah, que no la hemos podido ver bien. y justamente habla de la parte femenina, ¿no? Sí, De todo lo que conlleva, pues, la mujer, ¿no? Pero lo femenino también. Y que sí, ahora ya se trata en cine, ¿no? Lo que antes no era imposible que se mostrara, ¿no? Y menos una actriz tan conocida. sí, el cine ha avanzado mucho Entonces, también en esa cuestión. Ya lo decía, por ejemplo, Carl Jung, el hombre, el animus y el animal, ¿no? El animus, como esta cuestión de la parte femenina, la parte masculina en la mujer y la parte femenina en el hombre, ¿no? Todos lo tenemos. Cuando el hombre hace cosas creativas, está usando una parte femenina también. Cuando el hombre crea desde un pastel, ¿no? Está haciendo una parte femenina. Y es no negarnos a esa parte y también no negarnos a la exploración de nuestras emociones, ¿no? De nuestros sentimientos. y a poder sentirlas, a permitirnos, ¿no? Porque siempre está ahí el super yo haciendo un juicio Sí. y no permite que salga eso. Por ejemplo, dicen, yo, como hombre, pues, ¿cómo voy a ir a atender con un psicoanalista o con otra mujer? Yo hablar de mis emociones, pues, ¿cómo creen? Es como desnudarme, ¿no? Así lo ven, Sí, se están perdiendo realmente de quiénes son, de conocerse. sí. Se están, de alguna forma, adelantando un prejuicio de lo que ni siquiera ha pasado, ¿no? Dense la oportunidad de asistir a una terapia, sea psicoanálisis o no, pero dense la oportunidad de hablar de sus emociones, ¿no? Y en Y el hablar bueno, está la cura. sí, pues yo con eso me despediría y darte las gracias por el tiempo. Me puedes seguir en mis redes sociales como Carlos López Psicoanalista en el Facebook y como carlos.lopez.psicólogo en Instagram. Y bueno, como ya saben, en TikTok, Facebook y YouTube como Zona Psique. Gracias, Carlos. Pues yo soy Paula Franco Madariaga en Facebook, en Instagram y en TikTok como Sapiencia para ti, Rodriega, ¿no? ¿Cómo es? Madariaga. Madriaga, ah, ok. Pues entonces, pues síganos y ahí estamos en comunicación. Que su análisis los acompañe, chicos.